Muy buenos días, soy de Quito, Ecuador, mi nombre es Víctor Zapata. Voy a ver el perfil científico del filósofo Martin Heidegger. Hay que pensarse fuera de lo sentido común, ya establecido. Martin Heidegger inicia con su libro Ser y Tiempo, una destrucción de la metafísica. Con eso pretende develar de las preguntas más desterradas en la sociedad occidental. Las cuestiones del ser que pretendemos expresar con una pregunta. ¿Acaso podemos pensar al ser? Podemos afirmar que Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX, pero mucha gente cuestiona su pensamiento por un hecho biográfico, el que pertenecía al partido nazi. Aquí vamos a separar las ideas de las biografías, puesto que lo interesante de la filosofía no son las personas, sino más bien los conceptos que salen de esas ideas, que después podemos pensarlas y repensarlas, dándoles más significado del que tuvieran originalmente. Ser y Tiempo es un libro que nos introduce a una temática en la época de Heidegger. No tenía presencia, como fue la pregunta sobre el ser. Como sabemos, a partir de la época moderna, la filosofía empieza a centrarse en el hombre de la manera subjetiva, a interiorizarse en la forma como el ser humano ve la realidad. Por lo contrario, Heidegger busca recuperar lo que para él es una pregunta primordial de la filosofía, que es la cuestión sobre el ser. Pero, ¿qué es el ser? ¿Qué significa? Cuando decimos algo, es todo lo que hay algo. Y lo podemos decir, todos los casos acerca de lo que trata cada ente. Pero el ser no se refiere a eso, va por otro lado, porque todos entendemos cuando decimos la mesa es café, o la mesa está al frente, o la mesa es un artefacto, que nos ayuda para poder apoyar los libros, pero además y antes de eso, la mesa, la tierra, es como podría haber sido, como podría haber existido nada. Y nos damos cuenta que la pregunta primera de la filosofía es esa: ¿por qué hay algo si pudo no haber nada? Todos entendemos cuando decimos que la mesa es, no que es algo, sino antes de qué es eso. ¿Qué es? Y nadie lo ha podido definir, porque con nuestras palabras lo podemos definir. No hablamos el lenguaje del ser, hablamos el idioma de las cosas o entidades o ente. A todo lo que es y todo lo que es un ente, unas cosas. Si lo sacamos de su materialidad, ¿cómo podemos definirlos? Un fantasma es, en tanto es idea, todo lo que podemos nombrar, lo delimitado como una cosa, es tanto es una cosa, puede predicar que es. Con eso podemos decir que hay una categoría o cosas que no son cosas, pero que es una cosa. ¿Acaso es algo como el silencio? Entonces, Heidegger llama a esto una diferencia ontológica, que no es sino la diferencia que hay entre el ser y el ente. Según Heidegger, siempre confundimos el ser con el ente. Si podemos definir el cielo, un árbol, la muerte, como una cosa, pero no podemos definir el ser de una manera radical. Y trato de entender más allá de cómo definimos las cosas, por qué hay cielo, árbol, muerte. Asimismo, la diferencia de dos categorías, de la ontológica, que trata del ser, y ontólogo, que se refiere a todo lo que se trata sobre los entes, y absolutamente todos tenemos una doble identidad. Operamos ontológicamente con los entes, pero hacemos preguntas, nos preguntamos por qué. Aunque son preguntas que buscan una respuesta, hacemos preguntas filosóficas que buscan otro objetivo: quitarle el orden al orden, romper el sentido de la metafísica, que no busca sino mantener el orden del mundo sin sentido, que busca que encajemos la categoría o regla para Heidegger. Le interesa que se pregunte por el ser y al final nos
diferenciamos en nuestras actitudes. Y busco una faceta principal a la que llama Deisen, ser y ahí, que es cuando el hombre hace filosofía y en la medida que pregunte por el ser, es un Deisen. ¿Por qué somos? Es ahí donde el ser se manifiesta. Somos el sentido del ser. El ser humano con una existencia debe ser algo. No podemos solo existir, tenemos que realizar. Y aunque sabemos que vamos a morir, con ese sencillo acto, nuestra propia existencia. La muerte nos hace entender que podemos hacer de otra manera. Heidegger es uno de los filósofos más influyentes para el desarrollo de la filosofía moderna. Heidegger rompe las ideas del conocimiento tradicional e idealista. La filosofía de Heidegger resulta muy atractiva por ideas como existencia, la idea de tener en claro qué es la muerte, como la forma del ser auténticos. La muerte es una forma de poner todo en la perspectiva. Para Heidegger se debe pensar al ser de la manera ontológica. Heidegger define a todas las cosas que existe como un ente. Sin embargo, para el ser no es un ente. El hombre es el único de los entes por la existencia y este mismo hombre es el centro del ser. No podría existir ser sin que exista el hombre. Lo define con su propia palabra, Dasein, ser, ahí. A pesar que vivimos un mundo determinado por el pasado, el mismo mundo nos permite vivir el presente y determinar el futuro. Somos los que podemos ser. El Dasein no es una realidad, sino es una posibilidad. Podemos elegir el futuro orientados a nuestras decisiones, proyectados a nuestro futuro, pero considerando de dónde partimos, intentando vivir la forma más auténtica posible. Ser auténtico consiste en pensar uno mismo, pero jamás podremos ser totalmente auténticos, porque vivimos y expresamos dentro de una sociedad. Esto ha sido, muchas gracias. Martin Heidegger.